En el episodio anterior dimos un primer vistazo a la definición del pensamiento y del lenguaje y de cómo estos interactúan en la mente. Hoy, en nuestro cuarto episodio, nos sumergiremos en la fascinante exploración vygotskiana sobre cómo se originó el lenguaje en la especie humana, gracias a la interacción social. Soy Marcos Troncoso y esto es Didactario. Bienvenidos a Didactario, un espacio de reflexión en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura. Acompáñanos en cada episodio a conocer las últimas investigaciones de la didáctica y a disfrutar de las obras consolidadas del ámbito educativo. Filosofía, psicología, gramática y literatura. Didactario, el lugar que reúne a la didáctica. Según Vygotsky, para entender el origen y desarrollo del pensamiento, debemos emprender primero la faena de comprender cómo es que el lenguaje se originó y se desarrolló. Pues el lenguaje es condición necesaria para el pensamiento. ¿Cómo fue que este instrumento específico, el lenguaje, emergió como una de las características distintivas de la especie humana? Para Vygotsky, el origen del lenguaje se explica, en principio, no en la indagación de cómo surge y se desarrolla en cada uno de los individuos pensantes y hablantes, sino en la exploración de cómo surgió y se desarrolló en los primeros seres humanos, en la filogenia de la especie Homo sapiens. Para hacerlo, Vygotsky propone distinguir, en primer lugar, entre la forma y el contenido del lenguaje, es decir, entre las palabras mismas como entidades materiales y el significado de las palabras. Veamos qué nos tiene que decir Vygotsky sobre el nacimiento de las palabras mismas, en tanto entidades materiales. El origen de la forma del lenguaje. La acción humana que permitió que las palabras se originaran fue la comunicación surgida en el contexto de trabajo colaborativo. En la interacción social. No es posible saber qué sonido, gruñido, aullido o expresión oral llegó a convertirse en la primera palabra del amanecer de la humanidad. Pero sí es posible suponer que las diversas manifestaciones vocales que permitieron la coordinación de acciones en la naciente humanidad dieron origen a la comunicación. Las primeras palabras surgieron como respuesta a las demandas prácticas de la vida en comunidad, como la cacería en grupos, las cuales requerían una sincronización y planificación que solo podía lograrse mediante la comunicación. Esto implica que este naciente lenguaje no solo facilitó la interacción social comunicativa, sino que también permitió a los individuos compartir y estructurar su pensamiento en función de objetivos comunes. Es por esto que Vygotsky afirma que la palabra es tanto un medio de comunicación como un medio de formación de conceptos. En este sentido, el lenguaje fue una herramienta clave para hacer posible el trabajo colaborativo, en el cual la coordinación efectiva dependía de una comprensión mutua que iba más allá de lo observable, hacia el plano conceptual que permiten las palabras. Y aquí podemos adentrarnos entonces en lo que Vygotsky nos tiene que decir acerca del origen del significado de las palabras. El origen del contenido del lenguaje. Lo primero que hay que decir es que, desde su perspectiva, el significado de las palabras no surge en la mente humana por generación espontánea. La emergencia súbita de una mágica e individual capacidad mental. El origen de los significados se debe a las riquísimas y prolongadas interacciones sociales que deben haber realizado los primeros humanos gracias al soporte que les brindaban las primeras palabras en el contexto de la comunicación colaborativa. Para Vygotsky, entonces, los significados surgieron en la actividad mental, pero también surgieron gracias a la interacción social. Pero, ¿qué ocurrió específicamente en la mente humana que permitió el origen de los significados? Para responder esta pregunta, Vygotsky propone seguir el siguiente método: observar cómo los seres vivos resuelven problemas, especialmente aquellos más cercanos a nosotros en la escala evolutiva. Los simios superiores. Para realizar esta tarea, se apoyó en las investigaciones de psicología comparada llevadas a cabo por el psicólogo alemán Wolfgang Köhler en la estación de antropoides de la isla de Tenerife. Köhler, entre otras cosas, investigó la capacidad de los simios para utilizar herramientas y descubrió que estos pueden, en efecto,
resolver problemas usando herramientas, siempre y cuando tanto estas herramientas como el objetivo que desean alcanzar estén simultáneamente dentro de su campo visual inmediato. ¿Recuerdan la clásica imagen de un chimpancé usando un palo para alcanzar un plátano fuera de su jaula? Este experimento demostró que el simio, al ver ambos objetos frente a él, palo y plátano, es capaz de comprender la utilidad del palo y puede emplearlo con facilidad. Pero, se preguntó Kohler, ¿qué ocurriría si desplazamos ligeramente el palo fuera de la vista del simio? Ahí las cosas cambian. Cuando la herramienta ya no está visible, el simio se muestra incapaz de resolver el problema. Su capacidad para planear, para imaginar mentalmente la herramienta y su propósito, queda limitada por lo que percibe en el momento. Esto nos da una pista clave, sugiere Vygotsky, que nos permite entender la superioridad humana en la resolución de problemas. A diferencia del simio, el ser humano puede imaginar un objeto ausente y planificar su uso. Aquí es donde el lenguaje, la palabra, juega un rol esencial. Gracias a nuestra capacidad para reemplazar la herramienta que queremos usar por un sonido, una palabra, somos capaces de simbolizar, es decir, de representar en nuestra mente la herramienta que potencialmente podría ser usada para cumplir la tarea. El palo para alcanzar el plátano. Esta capacidad de representación mental, soportada en la palabra, nos permite ver lo que no está allí directamente ante nuestro campo visual y por consiguiente nos permite resolver problemas y formular soluciones en nuestra mente antes de ejecutarlas. Vygotsky explica que el ser humano desarrolla gradualmente esta habilidad de control sobre su entorno y, a diferencia de los simios, no se limita a reaccionar directamente a los estímulos presentes. Un niño pequeño, en sus primeras etapas, dirá él, actúa de forma similar al simio, reaccionando a los estímulos inmediatos. Sin embargo, a medida que el niño se va desarrollando y comienza a hablar, a usar las palabras, comienza a representar en su mente intencionadamente los objetos y tareas del entorno. Esto le permite pensar en el problema antes de resolverlo, proyectar una solución en su mente. En palabras de Vygotsky, es como si el lenguaje le otorgara una visión que va más allá de lo perceptible en el aquí y el ahora. El lenguaje funciona para él como un puente entre el estímulo externo y su respuesta. Para Vygotsky, entonces, el proceso que nos distingue como seres humanos en la resolución de problemas es el poder responder más allá del simple esquema de estímulo-respuesta propio de los otros seres del reino animal. En nosotros, toda respuesta será intencional y estará mediada simbólicamente, lo cual significa que, entre el estímulo que percibimos y la respuesta que decidimos dar, existirá siempre un intermediario, el significado de las palabras. Vamos a enfatizar un poco más este punto dando otro ejemplo. Con esto nos daremos cuenta del potencial de la habilidad humana de representación simbólica, de esta capacidad de representar en nuestra mente las posibles respuestas ante un determinado estímulo. Imagine que una persona necesita realizar una tarea cotidiana. Pongamos por caso partir una manzana, y para ello se ha de valer de una herramienta específica, supongamos un cuchillo. Aunque el cuchillo no esté presente en el campo visual de la persona, aún ésta sí podría llegar a cumplir con la tarea, pues en el caso de que el cuchillo esté en otro lado, puede recordar dónde está, puede pensar dónde fue la última vez que lo vio, puede anticipar en su mente dónde dirigirse para ir a buscarlo, puede imaginarse cómo va a utilizarlo y después podrá actuar en consecuencia. Es decir, no requiere ver la herramienta físicamente para reconocer su función y decidir cómo usarla. Pero, ¿qué hay si esta persona no tiene un cuchillo a su alcance inmediato? Pongamos por caso, ¿qué hay si esta persona, en un viaje a la montaña, desea partir una manzana y recuerda que olvidó llevar un cuchillo? ¿Podrá resolver el problema? Bueno,
Es evidente que, como lo que esta persona tiene en su mente no es solo la representación de la herramienta, en este caso la idea de cuchillo, sino también la representación de una tarea, la idea de partir una manzana, será capaz, por tanto, de representar en su mente diversas formas de cumplir con dicha tarea. Podrá imaginar, por ejemplo, que puede partir la manzana simplemente usando las manos u otras herramientas improvisadas, las llaves de su automóvil, una piedra filosa, el borde de un espejo, etc. De cualquier forma, dirá Vygotsky, tanto la idea del objeto o herramienta con que se realizará la tarea, el cuchillo, u otra herramienta, como la tarea misma, el partir una manzana, están representadas en la mente humana, mediando de esta manera la relación entre el estímulo, la manzana que debe ser cortada, y la respuesta, la tarea de cortar la manzana. Todo esto es posible porque el ser humano desde su mismo origen ha empleado el lenguaje intencionado, las palabras y sus significados, para mediar su vinculación con el mundo, la relación entre los estímulos que recibe y las respuestas que da. En síntesis, el origen y desarrollo del lenguaje no solo nos dio la capacidad de organizar, transmitir y enriquecer nuestras experiencias en comunidad y colaboración gracias a la comunicación. Nos dio también la capacidad de resolver problemas por medio de la representación de los objetos y de las tareas en nuestra mente. Nos dio el origen y desarrollo de nuestros pensamientos, al interiorizar los significados de las palabras en el seno de la interacción social. Gracias a esto, en la evolución de nuestra especie, el lenguaje se ha convertido en un sistema que nos ha permitido trascender nuestra experiencia perceptual inmediata, un sistema que nos ha permitido acumular conocimiento y con ello construir nuestra cultura e historia. Difícilmente podríamos haber alcanzado la complejidad mental ni la riqueza cultural que caracterizan a nuestra especie si no hubiéramos desarrollado el lenguaje, si no hubiéramos interactuado socialmente. Y con esto llegamos al final de nuestro cuarto episodio de Didactario. Hemos explorado cómo, desde la perspectiva vygotskiana, el origen del lenguaje en la interacción social se relaciona con el origen del pensamiento en nuestra especie. En el próximo episodio abordaremos las principales características que hacen del lenguaje humano una maravilla. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de Didactario. Esperamos haberles dado una experiencia enriquecedora para vuestro acercamiento a la realidad educativa. Los invitamos a que continúen acompañándonos en los próximos episodios. Didactario, el lugar que reúne a la didáctica. Didactario es un proyecto paprofes.com.